buenas a todos y bienvenidos un día más a la visión semanal de Serenity Markets, donde comentaremos los puntos más importantes que movieron el mercado la semana pasada, el análisis para la situación que tenemos en estos momentos en los mercados y qué podemos esperar de todo lo más relevante que viene para esta semana. Bueno, empezamos comentando uno de los puntos más importantes de la semana pasada, que es ese endurecimiento de las condiciones financieras y esos comentarios por parte de funcionarios de la Reserva Federal diciendo o dejando caer que quizás esto sustituya una subida de tipos de noviembre. Fijaros, el principal argumento para que la Reserva Federal no suba los tipos nuevamente este año es que el índice de condiciones financieras está reemplazando los efectos de mayores aumentos. Sí que es cierto que finalmente a lo largo de la semana este índice de condiciones financieras se vino ligeramente a la baja, pero se mantiene en niveles muy estrictos. Fijaros, el FCI, que es el índice de condiciones financieras, se ha ajustado en las últimas semanas a medida que las últimas subidas de los rendimientos de los bonos han empezado a afectar a los activos de riesgo y al dólar, y el dólar estadounidense se ha fortalecido. Según el trader de Goldman, la venta de bonos a largo plazo es una forma mucho más efectiva de ajustar el índice de condiciones financieras. Los rendimientos de los bonos del Tesoro a 10 años representan el 45,1% del índice, mientras que la tasa de fondos federales solo constituye el 4,4%. Por lo tanto, la subida de los rendimientos, en especial a 10 años de las últimas semanas, ha sustituido o podría sustituir el efecto con creces de una nueva subida de tipos para noviembre. Fijaros, el ajuste de 75 puntos básicos que ya ha tenido lugar desde verano equivale a aproximadamente 3 aumentos de las tasas de 25 puntos, es decir, el aumento de 75 puntos básicos en los rendimientos del bono americano a 10 años sustituyen 3 aumentos de tasas de 25 puntos básicos cada uno. Y conforme a esto, tanto durante la semana pasada, tanto Phil Jefferson como lo más relevante, el funcionario más relevante, vicepresidente de la Reserva Federal, como por ejemplo el presidente de la Fed de Dallas, Logan, comentaron que quizás esto sustituya mayores subidas de tipos. De hecho, si nos vamos a ver la situación de los futuros de las probabilidades de subidas de tipos de la Reserva Federal, vemos como, si nos vamos a ver las probabilidades, vemos como en un 90,1% no habrá subida de tipos en noviembre, en un 67,2% no habrá subida de tipos para final de año, y la próxima bajada de tipos en mayor probabilidad se produciría para junio del año 2024. Por lo tanto, esta es la situación conforme a subidas de tipos, y este es el hecho o esto es lo que está moviendo el mercado en estos momentos. Se descarta totalmente una subida de tipos, o sea, mayores subidas de tipos. Eso sí, tipos altos por más tiempo, de momento hasta junio. Más puntos importantes de la semana pasada que influyen sobre todo al comportamiento de China. El Hansen cerró positivo la semana pasada y habrá que ver si estas informaciones de Bloomberg se terminan confirmando. China está considerando aumentar su déficit presupuestario para el año 2023, ya que el gobierno se prepara para implementar una nueva ronda de estímulos con el fin de ayudar a la economía a cumplir con el objetivo de crecimiento anual del gobierno. Están peleando o están intentando lograr ese objetivo de crecimiento, y para ello están dispuestos a poner en peligro el déficit, o al menos eso es lo que nos está informando Bloomberg. Más cosillas importantes de la semana pasada fue ese aumento del precio del gas. Fijaos que si nos vamos a ver en directo el precio del gas en Europa, vemos cómo se encuentra en los 48 después de una corrección del día de hoy de un 10%, pero la semana pasada llegó a subir hasta el 55% por sabotajes y sobre todo por el riesgo de que el conflicto entre Israel e Irán pueda afectar, aunque afectaría mínimamente, pero esa posibilidad de afectación sin duda que está afectando y mucho. Luego, sobre todo, evidentemente lo que más afecta es la dependencia por parte de la Unión Europea de importar este gas. Fijaros estos gráficos, como el gas se importa fundamentalmente de Noruega, miembro de la Unión Europea, por lo que esto sería un poco propio, pero luego está Rusia, está también Argelia, está Reino Unido, que son muy importantes. Y fijaos que respecto al gas natural licuado, más aún con Estados Unidos, Rusia, Qatar, Argelia y en un 7% Noruega. Por lo tanto, la dependencia de la Unión Europea es tal que
cualquier problema con respecto al gas está impulsando mucho o está impulsando de nuevo los precios, ni mucho menos al nivel que lo hizo el año pasado. Más puntos importantes de la semana pasada fue ese dato de IPC estadounidense, donde nos mostró un dato ligeramente superior a lo estimado, tanto en la general como en la subyacente. Sí que es cierto que no hubo mucha reacción del mercado, quizás era algo esperado, y luego también al tratarse mucho, quizás era algo esperado por ese gran repunte de las materias primas, en especial del petróleo, pero también al ver que gran parte de esa subida depende del shelter y el shelter está impulsando la baja, podríamos decir que aunque superó las estimaciones, no fue tan malo como preveían algunos analistas con ese aumento del petróleo. Más puntos importantes, evidentemente lo más relevante fue sobre todo ese índice de condiciones financieras y ese IPC, pero también es relevante la morosidad de las tarjetas de crédito, que se conoció también la semana pasada, sobre todo muy ligado a esos datos a esa presentación de resultados por parte de los grandes bancos. Fijaros que si nos vamos a ver la morosidad de las tarjetas de crédito, vemos cómo está aumentando, sobre todo está aumentando en los últimos 30 días, sí que es cierto que los últimos 90 días se mantienen niveles más normales, pero fijaos que si nos vamos a datos de tarjetas de crédito semanales de Citi, vemos como la semana pasada fue su peor semana desde abril de 2020 en toda la situación del COVID. Por lo tanto, estamos viendo aumento de delincuencia, aumento de morosidad en las tarjetas de crédito, y dos, estamos viendo como en estas primeras semanas de octubre se está desplomando el uso de tarjetas de crédito. Eso puede ser muy relevante para datos de ventas minoristas que, por cierto, tenemos esta semana. Pero quería seguir con este tema de la delincuencia antes de irnos al IPC de China, y es que también tuvimos datos de la banca estadounidense, sobre todo JP Morgan, que es el banco más importante. Fijaros que los resultados los podréis ver en análisis que hemos hecho en Serenity Markets, pero sobre todo quiero fijarme en esto. Informó de 1.497.000 millones en cancelaciones netas, citando principalmente el impacto adverso de las tarjetas de crédito. Sin embargo, la provisión total para pérdidas crediticias fue inferior a esa cifra, y esto es algo sorprendente porque generalmente suele ser superior para poder hacer frente a ello. Pero detrás de este movimiento tan sorprendente puede haber dos puntos. Uno, fijaros este gráfico, en verde tenemos la delincuencia de los grandes bancos y en rojo la delincuencia de los pequeños bancos. Vemos como es muy superior y es muy preocupante la delincuencia de los bancos regionales. No lo es tanto la delincuencia de los grandes bancos, concretamente los 100 mayores bancos, y se encuentra en niveles mucho más normales. Y evidentemente JP Morgan ante esto se puede frotar las manos, ya que le gusta mucho adquirir bancos regionales en problemas. Y luego un segundo punto que también influye a esta menor provisión de cancelaciones es que están esperando que los precios de las viviendas sigan aumentando, y son optimistas, no esperan un colapso de la vivienda. Por lo tanto, esto sí que es cierto que es sorprendente, pero bueno, también hay que tener en cuenta que la provisión para cancelaciones del trimestre anterior fue la mayor desde la pandemia. Es decir, este pequeño recorte viene después de uno de los mayores aprovisionamientos para cancelaciones de los últimos años. Por lo tanto, es como cuando sube mucho y hace una corrección, que dices, el mayor desplome desde tal, sí, pero si vemos en perspectiva, quizás no lo es tanto, ¿no? Por lo tanto, quería matizar estos puntos. Y luego, por último, comentar también que esta semana, concretamente, no sé si martes o miércoles, ahora vamos a ver, tenemos datos muy importantes de China, y la semana pasada tuvimos datos de inflación de China que no son muy positivos. Se muestra prácticamente al borde de la deflación, de nuevo un dato totalmente neutro que nos deja viniendo desde el 0,1% de crecimiento de los precios del mes anterior. Por lo tanto, vemos como China podría seguir con esos problemillas de crecimiento esperado. Sí que es cierto, ni mucho menos hay que hablar de recesión, pero sí que es cierto que podríamos hablar de un decrecimiento respecto a lo que esperaban. Ellos mismos lo han dicho por parte de Bloomberg, que quizás haga falta mayores estímulos. Para esta semana, ¿qué tenemos de importante? Pues tenemos sobre todo el miércoles de madrugada, conoceremos estos datos tan importantes sobre China, tanto Producto Interior Bruto intertrimestral como producción industrial, como ventas minoristas.
para ver la situación, si mejora la situación al igual que mejoró ligeramente en el último mes, pues para ver si tenemos nuevos repuntes, y también habrá comentarios sobre esos estímulos o no estímulos. También tendremos en la eurozona datos de encuesta de sentimiento CIU alemán, inflación final, y en Reino Unido tendremos tasas de desempleo, también inflación después de la caída del mes anterior hasta el 6,7%, pues a ver si se logra caer hasta el 6,5-6,4%. También tendremos ventas minoristas en Reino Unido y también evidentemente en Estados Unidos. Ese es el dato principal de la semana que le conoceremos mañana, martes. También tendremos permisos de construcción y casas y viviendas iniciadas y peticiones iniciales de subsidio como cada jueves. Y luego también empieza ya fuerte la temporada de resultados. Tendremos Goldman Sachs, muy importante Goldman Sachs, porque en el día de hoy lunes están saliendo informaciones de que se arrepiente de entrar en el negocio préstamos al consumo de la mano de Apple. También conoceremos datos de Interactive Brokers, Johnson Johnson, muy importante para el sector de la salud, ASML, comentarios relevantes puede haber sobre el tema de los conductores, Tesla y Netflix también el miércoles en el after, y en general Taiwan Semiconductor también para finales de semana, quizás la primera semana de resultados importantes del tercer trimestre. Así que nada, dicho esto, tienen todos los datos, espero que os haya gustado el vídeo. Si es así, hacedmelo saber con un like, un comentario y nos vemos la semana que viene. Chao.